Hoy en Retrologando vamos a recordar una serie. Yo no sé muy bien cómo ha envejecido. Bueno, sí, yo tengo mi opinión, pero bueno, en su momento fue muy importante por una serie de claves, sobre todo por dos, que ahora comentaremos, y que fue una serie que dejó huella, que marcó de alguna forma la televisión de entonces, la televisión española. Me refiero a Anillos de Oro. Anillos de Oro es una serie que es de 1983, se emitió entre octubre y diciembre, se grabó ese mismo año, debida fundamentalmente a la personalidad y a la figura de Ana Diosdado. Ana Diosdado, escritora, autora teatral y guionista, en este caso, a la sazón de esta serie, que dirigió Pedro Masó. La serie son 13 episodios de 50 minutos, más o menos autoconclusivos, porque esto es una serie adscrita a un formato que se popularizó mucho entonces en televisión española, que es la que había, no había otra, que consistía en lo siguiente. Se buscaban unos personajes centrales que estaban en todos los capítulos, que eran la línea argumental que iban llevando entre ellos mismos, iba habiendo una evolución entre su relación y sus cosas, y eran de unas profesiones. Las dos más conocidas son las mismas, son abogados, que posibilita que vayan una serie de clientes allí a plantearles sus casos, y esto es lo que permite la parte, digamos, del capítulo. Cada uno, lo que estoy diciendo, cada uno de los 3 capítulos tiene la línea de continuidad en la relación de los personajes clave que siempre salen, siempre intervienen, y después tiene su carácter independiente, autoconclusivo, en el caso correspondiente a cada capítulo que vienen pues, los clientes a plantearle. ¿Esto qué permitía? Pues poner a una serie de personajes fijos y después un desfile de un extenso de unas personalidades de la interpretación magníficas, como ahora veremos. Esto se repitió en varias series. Anillos de Oro es una de ellas, por ejemplo. Otra es Turno de Oficio, que era una sobre abogados que hacía Juan Luis Galiardo y Juan Echanove. Después hubo otra en una línea más humorística, quizás más modesta, de menor duración cada capítulo, eran de media hora, que guionizó José Luis Alonso de Santos, que se llamaba Eva y Adán, Agencia Matrimonial, que eran Antonio Resina y Verónica Forqué, que regentaban una agencia matrimonial, y eran todos los casos que iban viniendo por allí, y cada vez pues esto, pues con actores y actrices distintos. Esta mecánica, ya digo, fue extensible a otras series, hubo bastantes más series de este corte, pero estas 3 son las que yo recuerdo más. Y esto es lo que se produce aquí. Las claves, pues una es la que acabo de decir, es todo ese despliegue de grandes interpretaciones, de grandes intérpretes, porque también hay que decir una cosa. En esta serie en particular, y con alguna excepción, no son los mejores papeles de su vida de nadie de los personajes episódicos. De Ana Diosdado sí fue una consagración, de Imanol Arias también fue un espaldarazo definitivo, ya consolidando más su figura interpretativa, pero de los que iban interviniendo eventualmente en cada capítulo, pues sí, estaban muy bien, hay mejores y hay peores, pero no es ninguno el mejor personaje de la vida de esta gente. Sin embargo, nos permite, pues, admirar unas interpretaciones grandiosas debido a actores y actrices de primerísima entidad y que en algunos casos sí eran muy habituales ver su rostro por la televisión, pero en otros casos no, sobre todo de teatro. Ya veremos algunos, por ejemplo, pienso en José María Rodero, que hombre, sí hacía cosas en televisión, pero tampoco era un habitual, no era un personaje más bien que del teatro de vez en cuando intervenía en televisión. Y aquí hace un capítulo, además de los mejores capítulos de la serie. Esta es una de las claves, el atractivo de ver este despliegue actoral, interpretativo de esta gente. Y la otra clave es el momento en que se realiza y se emite la serie. Hacía muy poco tiempo que se había aprobado la modificación del Código Civil por la inclusión de la ley del divorcio. Se admite el divorcio, que era algo que estaba
prohibido, que es que no se permitía. Si uno quería, se tenía que ir fuera y a ver, o al tribunal de Rota que anularan el matrimonio por la vía eclesiástica, etcétera, etcétera, etcétera. La ley del divorcio se admite, con lo que eso conlleva, y la realidad familiar, social española cambia. Entonces, esta serie un poco juega con esto y se apoya en ello y bastante bien. La serie, ya digo, que ha envejecido regulín regulán, porque claro, ya pues el tema del divorcio y otros temas porque en la serie tampoco se esquiva temas entonces considerados de riesgo, tampoco que hoy se tratan con absoluta normalidad, pero que entonces no lo eran tanto, como por ejemplo el adulterio, por ejemplo la homosexualidad. Ostras, Tony Ver, un magnífico Tony Ver, haciendo un personaje homosexual. Yo no he visto nada más opuesto a un homosexual que Tony Ver, pero el papel lo hacía divinamente. Y, en fin, otra serie de temas que podemos decir delicados. Por ejemplo, el aborto era otro que también aparece en otro capítulo. Por ejemplo, esas ideas de amor libre, de uniones de hecho, que hasta entonces no solo no estaban aceptadas, sino que estaban muy mal vistas, incluso en algunos casos penadas. Por ejemplo, el aborto era una cosa que había que irse a hacerlo a Inglaterra, a Londres, por ahí. Bueno, en definitiva, lo que intentan es traspasarnos una sociedad, una visión de la sociedad española de ese momento, de la transición, cuando empieza la normalización democrática. Ya está el PSOE en el gobierno, lleva un año prácticamente gobernando cuando se emite la serie, con todo lo que esto lleva atrás de sí. Es decir, una sociedad progresista, una sociedad que cada vez se distancia más de la dictadura anterior, del totalitarismo de un gobierno regentado por un militar, y todas las cuestiones sociales van adquiriendo carta de naturaleza con su esperanza, que se ven cumplidas o se ven frustradas, con sus contradicciones, con sus desesperanzas, porque claro, cuando está uno en una situación determinada extrema, como puede ser una dictadura, lo que espera que venga detrás es idílico. Y normalmente no suele serlo tanto. Lógicamente, por supuesto, y es obvio y evidente, hay una serie de mejorías, hay una serie de avances, pero tampoco se llega a la sociedad utópica maravillosa que se podía plantear. Entonces los protagonistas son Lola, que es Ana Diosdado, que es una abogada que en su momento pues se estudió Derecho y se hizo abogada, pero se casa con un catedrático, un abogado muy importante, llamado Enrique. Lola es Ana Diosdado, como digo, y deja su profesión para dedicarse a cuidar los niños que tiene 2 niñas y un niño. Y pasan los años y cuando arranca la serie, ella decide retomar su trabajo, los niños ya están más o menos creciditos, ya están en los colegios y tal y cual, y decide retomar su carrera. Y entonces se asocia con un exalumno y amigo de su marido, que es Ramón, interpretado por Imanol Arias, como digo, un abogado más joven, un abogado pues o sea, a ver, el planteamiento de los estudios de Ana Diosdado desde hacía un tiempo, ya Ana Diosdado no era muy mayor en esta serie, pero yo creo que los 40 ya no los cumplía. Y por su parte Imanol Arias era bastante más joven. Entonces también había cierta confrontación en la forma de orientar y de planificar el estudio, y de qué manera el estudio en sí mismo era de una manera o era de otra. Entonces, entre los dos deciden montar un bufete, con el beneplácito de Enrique, que es el marido de Lola, interpretado por Javier Elorriaga, un actor muy sobrio, con una buena voz, rubio con el bigotito. Entonces, bueno, empiezan a buscar dónde poner el despacho, el bufete, y el primer capítulo resulta que es que van a una casa donde hay 2 hermanas que tienen un piso para alquilar, pero una no quiere alquilárselo porque piensa que van a tratar divorcio. Y sus creencias, su catolicismo, su cristianismo, llámese como se quiera, le impide contribuir de ninguna manera a algo que sea pecaminoso como es el divorcio. Esta mujer muere y entonces la otra hombre, pues sí, pues tal y cual. Al final van a parar a un piso de una tal doña Trini, interpretada por una siempre magistral Aurora Redondo, que yo es una actriz que yo no sé si debió nacer en el siglo XII, porque yo siempre que la he visto en cine, en teatro, en televisión, y siempre la he visto muy anciana, siempre la he visto muy viejecita.
con una voz muy, muy característica, muy chillona, con ojos muy grandes, muy pequeñita, muy pispireta. Y esta doña Trini, la del piso, que al principio pensaba que Lola lo que era prostituta. Y eso, bueno, pues ella hacía la vista gorda. Cuando se entera de que eran abogados que podían tramitar divorcio y tal, ya la cosa se pone peor. Lo que pasa es que después va evolucionando y hace un personaje casi que como de una segunda madre, ¿no? Muy buena, Aurora Redondo siempre. Bueno, estos son los personajes recurrentes a lo largo de toda la serie. ¿Y por qué me refería tanto a lo de las hermanas? Porque es que, ya digo que Ana Diosdado un poco la responsable de todo. Y en ese primer capítulo, la señora esta tal es su madre, Amelia de la Torre, una actriz como la copa de un pino, una actriz maravillosa, una actriz espléndida, que por ejemplo recuerdo que aquí la destacamos al hablar de La Vaquilla, de la película de Berlanga, donde ella hace un personaje humorístico fantástico, pero hay por ejemplo otras películas y series de televisión y obras de teatro. Yo recuerdo la versión teatral de La Pechuga de la Sardina de Lauro Olmo, que fue un premio internacional de televisión española, de los primeros que hubo, que recibió Televisión Española, donde ella había una escena que se ponía con había una prostituta en una pensión de mujeres y había una prostituta y entonces coge un vestidito de esto, una especie de combinación, y ella anciana, y que era siempre estaba criticando a una y a otra, pero en el fondo lo que era una reprimida. Entonces ella se pone por encima el vestido y se mira en el espejo y se da cuenta de la tristeza de la vida que ha llevado. En fin, era una actriz dramática portentosa, pero a su vez cómica. En La Vaquilla está estupenda. Es muy protagonista en otra película española con guión de Ascona también. No recuerdo ahora mismo el director. 127 millones libres de impuestos, a la que pronto dedicaremos un vídeo porque es otra película fastuosa. Bien, me voy por las ramas y tampoco me puedo detener tanto porque si no, no llegamos a ningún sitio. Entonces, montan el bufete y, ya digo, hay una historia que al final volveremos sobre ella, que es la historia de la relación entre Lola y Ramón, que si sí, que si no, que porque se supone que hay una atracción mutua, hay una atracción recíproca, incluso sexual, pero claro, hay el obstáculo del personaje de Enrique, que es el profesor y amigo de Ramón, toda vez que es el marido de Lola. Entonces, claro, sería poner una cornamenta doble, un caso de infidelidad y de fallar, y bueno, y esto pues lo respetan, y entonces, por tanto, hay sí sus guiños y sus cosas, pero no se consume en ningún caso. Hasta, ya digo que retomaremos esta historia. Y por lo demás, pues son los clientes que van pasando por el bufete explicando su vida, sus miserias, hay casos divertidos, hay casos más dramáticos, hay casos con bastante base real, otros que son absolutamente delirantes, no tienen nada que ver con la realidad, ni con la verdad ni de la España entonces, ni de ningún momento que yo sepa. Hay casos de desesperanza, otras de ilusión, hay vidas que terminan destrozadas a partir de lo que sucede en la acción del capítulo, mientras que otras inician una nueva vida, se supone que para mejor, y en estos distintos casos es donde se va desplegando esta nómina de actores que voy a referir. Algunos, no todos, porque es que claro, son muchos, pero que claro, que es que hay mucho de lo mejor que había en la interpretación española. Así me he cogido aquí en la chuletita algunos de los que en mi opinión son más destacados. Hay muchísimos más, insisto. Aparte de los 4 que hemos mencionado, Ana Diosdado y Manuel Arias, Xavier Elorriaga y Aurora Redondo, pues mira, encontramos a Amelia de la Torre y Josefina de la Torre, a Ana Obregón, entonces muy jovencita, muy guapa. Ahora en algunos capítulos podemos revisar, porque ya he dicho, la Amelia de la Torre era la de las hermanas que no le querían dejar el piso. Ana Obregón, en el capítulo correspondiente, es una que está enamorada de Ramón, de Imanol Arias, y ella quiere pues lo que se llamaba juntarse, hacer una vida pues de un amor libre y tal. Después tenemos a Héctor Alterio, Fernando Delgado. Esto hacía una historia de unos vecinos de ellos que se separaban y cómo les iba de mal, y había una mujer también por medio. En fin, es que tampoco me acuerdo al 100% de cada caso, pero sí me acuerdo que esto iba de este asunto. Juan Luis Galiardo, con María Costa y con Mónica Randall, él era un médico muy prestigioso que se enamoraba de una mujer que no era la suya, y entonces decide romper el matrimonio para irse con
con la más reciente, con la nueva conocida. Después tenemos aquí Carmen Elías, a José María Rodero. José María Rodero hacía un episodio, hombre, quizás de los más inverosímiles, pero que estaba muy bien hecho. Porque él era un escritor de éxito, mayor, estamos hablando de un José María Rodero ya veterano, que estaba casado con una mujer mucho más joven que él. Y él sabía que esta mujer, él tenía un secretario, pues el que le llevaba los papeles y las cosas, y él sabía que la mujer y ese secretario, entre ellos, se gustaban, entonces lo que el tío pretendía era divorciarse para que los otros dos pudieran pues vivir felices con su relación entre ellos, sin él ya. Un poquito, pero bueno, era Rodero y lo solventó bastante bien. Luis Escobar, Luis Barbero, María Isber, es que tampoco voy a ir por todos los capítulos, entonces lo que vaya recordando, hombre, Ana Marzoa y Manuel Tejada. Ana Marzoa, actriz maravillosa, que por ejemplo, de aquí hablamos de ella a propósito de Cañas y Barro, de otra serie muy importante que hizo Televisión Española, de otra línea muy distinta. Ana Marzoa y Manuel Tejada, que también era el protagonista de Cañas y Barro, pero un actor que ha hecho, igual que Ana Marzoa, que ha hecho infinidad de productos maravillosos, porque son un actor y una actriz de primerísima línea, vamos. Después tenemos aquí a José María Pou, entonces bastante debutante, Miguel Reyán, Tony Isbert, que es el que hace un personaje que está siempre rodeado por mujeres, empezando por la madre, siempre muy sobreprotegido. La vecina, la tía, el otro. Y la madre se muere. Y cuando la madre está a punto de morir, le pide que le prometa que se va a casar. Y él es homosexual. El matrimonio homosexual entonces no solo no estaba permitido, sino que es que ni se vislumbraba que pudiera verlo. Entonces sí, ya empezaba a haber una cierta tolerancia hacia el asunto, pero todavía era algo que no. Y entonces Tony Isbert hacía este personaje de este chico, pues que se encontraba en esta situación. María Isbert también. Vamos a ver. José Bódalo y María Luisa Ponte, estos hacían unos que se divorciaban entre ellos. Un matrimonio de muchísimo tiempo y que no se habían podido ver nunca. No se soportaban hasta que se dan cuenta de que esa misma violencia que había entre ellos, no física, por supuesto, pues llevaba detrás un amor inmenso. Entonces, bueno, era una historia un tanto curiosa. Agustín González, hombre, también Agustín González, si no recuerdo mal, estaba en el último capítulo. No lo recuerdo bien, pero me parece que estaba en el último capítulo. Claudia Gravi, otra actriz bellísima, maravillosa, con una forma de hablar muy peculiar y que me parece una actriz soberbia, una actriz con una solvencia, con una presencia y una simpatía maravillosa, Claudia Gravi como siempre. Alberto Closa era otro personaje que hizo José María Cafarel. José María Cafarel hacía uno, si no recuerdo mal, que descubría la infidelidad de la mujer y entonces él se recomía por el odio y iba buscando para vengarse. Eran los planteamientos que iban en cada caso, alguno he dicho ya al final, pero procuro no decirlo porque siempre había el giro que provocaba que la situación que parecía que iba a ser lineal llevaba a otra conclusión distinta a la que inicialmente hubiéramos podido idear, ¿no? Alberto José María Cafarel, que era Paco Valladares, María Esquerino, en fin, un reparto pues espectacular. Hay otro caso, no recuerdo quién es el que hacía que es un señor que está casado con su mujer, pero está con otra, está lo que se decía liado, eran pareja de hecho, pero que tenían hijos y nietos. Él no con su mujer, con la otra. Y entonces, ya que llega la ley del divorcio, decide pues legitimar su relación con la otra, divorciándose de su mujer legal, yéndose con la que él quiere. Todo esto era un asunto en su momento delicado, cuando no espinoso, ¿eh? O sea, por eso digo que era lo que estaban reflejando. Hoy, pues nos parece muy ingenuo todo esto, nos parece, bueno, ¿y qué problema hay con esto, no? Pero en su momento tenía su tela que cortar. Pero en fin, estos eran los distintos casos que iban sucediendo. Hay más, porque eran 13 o 12. No, 13. Pero bueno, volvemos a la historia de Lola y Ramón, que ya más o menos esbozamos, entonces llegamos a la conclusión. La conclusión, ¿qué sucede? Pues que el bufete le está yendo regular, económicamente no les va muy bien la cosa, y Enrique, sin que lo sepan, Lola y Ramón después sí lo sabe, se lía con otra. Ha tenido una infidelidad hacia su mujer que está reprimiéndose para no irse con el Ramón, pero bueno.
Pero Enrique se muere. Entonces, como consecuencia, como acto directo no, pero tiene influencia, Ramón cumple un sueño que era irse a Nueva York a establecerse allí como abogado, a poner un despacho en Nueva York, y Lola empieza a trabajar en un ministerio. Bueno, pasa el tiempo y Ramón vuelve a España y se cita con Lola, hombre, vamos a recordar. También sobre todo por recordar cosas en teoría del ocicho, del muerto, del Enrique. Bueno, se quedan, van a cenar, después van por ahí a bailar, a tomar unas copas, tal y cual. Y van desnudándose el alma en el sentido de la atracción recíproca y del sentimiento mutuo de querer estar juntos. Entonces, ¿qué deciden? Pues deciden empezar de nuevo una vida juntos, llena de promesas, llenas de posibilidades, y a partir de ahí tirar millas. Y esto es lo que viene a ser la conclusión de la historia de esto, que como dije, es un inicio de una nueva experiencia vital de los personajes. En fin, esto es lo que viene a ser Anillos de Oro, en mi perspectiva, es lo que da de sí. Yo creo recordar que no me dejó nada esencial. Es una serie que, bueno, que ya digo, funcionó bastante bien, fue muy seguida. Yo creo que tanto por estos temas que despertaba mono por la gente, que es que la gente, o sea, muchos, y no estoy hablando de un reaccionario específico, no, mucha gente reprochaba esos temas, que esos temas se trataran así, pues se trataban con mano izquierda, con tolerancia y con liberalidad, y a algunos les parecía que esto era pasarse. Ya digo que hoy sería para niños pequeños, para adolescentes, esto porque es que la sociedad ha evolucionado, por fortuna, de una manera que esto ya, pues eso queda como una cosa arcaica, como una pieza de museo arqueológico, pues una serie así. Pero en su mente ya digo que tuvo su riesgo. Y después, también, no menos atractivo es ver los distintos personajes que iban interviniendo, quien lo interpretaba, que en algunos casos era algo formidable. Siempre muy certero y siempre muy interesante. Y esto es lo que conformó esta serie, que ya digo que fue un fenómeno muy notable. Obtuvo varios premios de Fotograma, de la revista Fotograma, de la revista TP, que era como si dijéramos los premios en España televisivos, como podía ser los Emmy, una cosa así. Y bueno, funcionó tan bien que después Ana Diosdado probó otra vez otra serie, Segunda Enseñanza, que, bueno, que si acaso si llega el momento oportuno, pues ya hablaremos de esta serie en otro momento, pero Anillos de Oro es la que hemos querido recordar hoy y ya hemos terminado. Supongo que esta serie está en DVD, supongo que está localizable en la página web de Televisión Española, me imagino, y en otros sitios. Y también es una serie que, como digo, en su momento vimos, yo creo que prácticamente todos los que tenemos, pues poco más de 15 años, pues la veíamos, incluso 18, la veíamos en la televisión porque eran unos temas que nos interesaban, no porque nosotros mismos pudiéramos, en algunos casos también, pero no porque nosotros mismos pudiéramos padecer aquella situación, pero sí gente a nuestro alrededor, como pueden ser nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos incluso, amigos de nuestros padres que también eran amigos nuestros, etcétera, etcétera. Y esto pues hizo que la serie pues fuera muy seguida. Yo no sé si tú la has visto, en cualquier caso ya te digo que si no, pues yo creo que está disponible por aquí. En cualquier caso la he querido recordar y espero que si la viste, pues te haya traído algún recuerdo y espero que no demasiado lejano, porque tampoco mi memoria es infalible, como es natural, porque mi memoria es como la de todo hijo de vecino. Oh, ¿qué memoria tienes? ¿Qué memoria tienes? No, muchas veces me gasta bromitas no siempre divertidas, pero bueno. En fin, si el vídeo te ha parecido bien, pues le puedes dar al me gusta, te puedes suscribir al canal si te interesa que estos temas que vamos tratando una semana y otra semana y otra semana, y aconsejarle a gente de tu entorno, de tu familia, de tu vecindario, de tus amigos, de tu trabajo, de los que vas con ellos en el autobús, en el metro, todos los días con los mismos, pues si ves que les puede interesar, pues te agradeceremos que se lo recomiende, porque nos viene muy bien y no hace falta los suscriptores, igual que las visualizaciones. Pues nada más, muchas gracias por la atención. Un saludo.